Como le digo, tenemos hoy pares craneales y cerebelo. Lo que nos queda de pares craneales, ya habíamos visto del tercero al noveno, ya estábamos viendo, ya habíamos hablado también que primero y segundo lo vamos a estudiar aparte. Y hoy le vemos a estos tres pares craneales, vago, accesorio y populoso. Y por supuesto hablaremos del cerebelo, ¿sí? De unas cuantas cositas que nos traen. Hoy vamos a mirar, vemos de vuelta el tronco visto desde una cara antero-inferior, en la que vemos el puente, la médula elongada, y hoy les vamos a estudiar al vago, el 10, el 11, el accesorio, y el 12, que es el hipogloso, que de este lado se ve mejor, acá está seccionado. Bien, estos tres pares craneales, y por supuesto, a esto que vemos aquí, que sería el cerebelo, ¿sí? Para que tengan una idea, la emergencia del vago en el agujero yugular y su distribución, que va a ser amplia, un recorrido eh, bastante extenso, que iría por la región cervical, va a ir a la región torácica, la región gastrointestinal también. Nosotros hoy su recorrido no vamos a tocarle todavía, no vamos a dar mucho énfasis en el recorrido o sea, o trayecto del nervio vago, que sí vamos a tener que desarrollarla mejor con tema 2 de seminario, ¿sí? La gente que le tocó sistema nervioso autónomo va a tener que darle mayor énfasis al vago para poder entenderlo mejor, ¿verdad? Nosotros vamos a dar unas ideas, vamos a tener eh, algunos conceptos que van a ayudarnos, ¿sí? Vamos a hablar de los tres componentes del vago: simpático, o sea, perdón, motor, aferente, sensitivo y parasimpático, ¿verdad? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué recepciona, pero más detalles y su recorrido como trayecto lo van a hacer con el tema 2 de seminario. Vamos a empezar con el nervio vago. Como dijimos, tenemos de que el nervio vago es un par craneal, el décimo par craneal, y contiene fibras aferentes, motoras y parasimpáticas. Por lo tanto, es un nervio mixto por ser aferente o sensitiva y motora, y al tener el componente parasimpático le da la característica de autónomo, ¿verdad? Tiene también un componente autónomo entonces. Raicillas del nervio vago se unen en la cara lateral de la médula oblongada, caudales al noveno, al glosofaringeo. Ya teníamos acá el vago, entonces una serie de raicillas que van a la parte alta de la médula oblongada, pero por debajo de la emergencia del noveno par craneal, que es el, el glosofaringeo, ¿sí? Fibras aferentes del nervio vago conducen información desde. Vamos a ver acá entonces, primeramente lo que es la parte sensitiva. Y vamos a tener dos tipos de sensibilidad, la general y una especializada, que van a ser estos quimiobarorreceptores, ¿sí? Que serían la información visceral más que nada en todo caso, ¿sí? Receptores de la sensibilidad general en faringe, laringe, esófago, membrana timpánica, conducto auditivo externo y parte de la concha del oído, ¿sí? Entonces, esta parte, faringe, laringe, esófago, la membrana timpánica, conducto auditivo externo, recuerdan de que el séptimo también tenía un, quinto y el séptimo tenían un componente también sensitivo de la sensibilidad general, que le robaba, vamos a decir, protagonismo al quinto par, ¿verdad? Perdón, el quinto es luego sensitivo de la sensibilidad general, y el séptimo tenía algo en la parte del pabellón del oído, pero el conducto auditivo externo le corresponde al vago, ¿sí? Parte de la concha del oído, que es la parte del caracolito, que habíamos visto, habríamos hablado bien de esa, de la concha del oído, habíamos hablado con el octavo par craneal, ¿verdad? Sus componentes, tanto del sistema vestibular como de la cóclea. Entonces, eso es el caracol óseo también que le dicen, ¿verdad? Entonces, sensibilidad general de estos lugares. Quimioreceptores en cuerpos paraórticos y varoreceptores en el arco de la aorta. Ya habíamos hablado con el noveno par, justamente el glosofaringeo, lo relacionado a quimio y varoreceptores, ¿verdad? Quimio es los quimioreceptores son obviamente receptores que están diseminados y nos permiten, en este caso en el arco paraórtico, ¿verdad? O sea, en los cuerpos paraórticos, que nos permiten recibir información del contenido químico que circula en la sangre, por ejemplo, ¿verdad? Nos dice la cantidad de oxígeno, de CO2 que hay, cosas así, y en base a eso
también tiene respuestas el organismo, ¿verdad? El tronco cefálico va a avisar al centro respiratorio, va a permitir una mayor ventilación o una ventilación más agitada o con una frecuencia mayor pero menos profundidad en la respiración y o sea, va a ir decidiendo qué hacer de acuerdo a esos receptores, ¿sí? A lo que viene información desde ahí. Y varios receptores, ya habíamos hablado también que era presión, que es lo que percibe la presión en las paredes de las arterias, en el arco de la aorta en este caso, ¿sí? En el glosofaringio teníamos también quimioreceptores, pero en los cuerpos y senos carotídeos. En este caso sería en la aorta, o sea, cuerpos paraórticos y arco de la aorta, que informan lo mismo. Receptores ampliamente distribuidos por todas las vísceras torácicas y abdominales. Información sobre sensibilidad general termina en el núcleo sensitivo del trigémino. Eso que habíamos hablado, lo que viajaba de la sensibilidad general del quinto par terminaba en el núcleo sensitivo del trigémino. Lo poco que percibía el séptimo par terminaba también en el núcleo sensitivo del trigémino. Y la información general que viaja por el vago también termina en el núcleo sensitivo del trigémino, ¿sí? Información de referencias viscerales terminan en el núcleo del tracto solitario. Entonces, la información desde estas aferencias viscerales, que son la de los quimioreceptores mencionados más arriba, terminan en el núcleo del tracto solitario. Ya habíamos visto al tracto solitario, acá están los receptores del seno carotídeo corresponden, del cuerpo y seno carotídeo corresponden al noveno par, y lo que están a nivel del arco y cuerpo paraórtico corresponden al décimo par craneal, van a viajar al tronco cefálico y en base a eso se va a dar respuestas, ¿sí? Acá vemos en estas columnas motoras, ¿verdad? Eferente somática, parasimpática, eh, vamos a ver, y los arcos branquiales en amarillo y las que están en, la que está en este color naranja sería, vemos al núcleo ambiguo acá, ¿sí? Le vemos al núcleo ambiguo, entonces el núcleo ambiguo ya habíamos visto de que era motor para los pares craneales, ya era para el 9, ahora vemos que es para el 10, perdón, este es el núcleo ambiguo que es el motor, este es el núcleo de trato solitario, perdón. Núcleo del trato solitario es el que le estamos mencionando acá. Dijimos de que información de referencia visceral termina en el núcleo del trato solitario. Esto que vemos en celeste, el núcleo del trato solitario. Nuestro libro no da esta diferenciación, pero muchos mencionan de que se divide en dos mitades, una superior o rostral, una inferior o caudal, y que la parte superior del núcleo del trato solitario es la que percibe la sensibilidad del gusto, y la porción caudal es la que percibe las informaciones viscerales, ¿verdad? La que tiene que ver, como estuvimos hablando recién, de los quimioreceptores, por ejemplo, ¿sí? Seguimos. Fibras motoras se originan en el núcleo ambiguo. Ahí vamos con lo que les acababa de mostrar con la imagen, ¿verdad? Entonces salen, las fibras motoras van a salir del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo va a ser motor para los pares craneales 9, 10 y 11. Entonces del núcleo ambiguo vamos a tener estos orígenes para sus fibras motoras. Inerva, músculo del paladar blando, faringe, laringe, porción superior del esófago. Por lo tanto, tiene un control un importante papel, diríamos, en el control del habla y la deglución, ¿sí? Entonces, para mover todo, la faringe, laringe, para la salida del sonido y mover las cuerdas vocales por la laringe para que genere el sonido, ¿verdad? Y también la faringe, el paladar hablando todo para la deglución a la hora de mandar el bolo alimenticio para atrás, que se tape con la epiglotis, la entrada a la laringe para que el bolo alimenticio pase al esófago, ¿verdad? Todos esos trabajos vamos a realizar con estos nervios motores que van a esta zona, vamos a decirlo, delicada, ¿verdad? Ya habíamos que la lesión de esto genera una parálisis vulvar que le llaman, que es la lesión de los pares bajos. O sea, la lesión de los pares bajos es algo catastrófico, ¿verdad? Implica trastorno de deglución, el trastorno de deglución genera broncoaspiración genera una neumonitis, neumonía y se complican los pacientes, ¿verdad? Entonces tiene una función bastante importante esta zona, ¿sí? Y las fibras más caudales del núcleo ambiguo emergen del tronco encefálico por el par 11,
por el accesorio. Pero estas se distribuyen con el par 10 a nivel del agujero yugular. Vamos a ver, el siguiente par craneal es el par craneal 11. Vamos a ver que el par craneal tiene dos porciones, una craneal y una espinal, ¿sí? Y la porción craneal se va a distribuir con el nervio vago y la porción espinal es la que va a ir a inervar unos músculos que están en el cuello, ¿verdad? Pero dice justamente de que las fibras caudales del núcleo ambiguo salen por el par 11, que sería la porción craneal del par accesorio, del nervio accesorio. Esa porción craneal que sale del núcleo ambiguo, al final de cuentas, va a salir, va a viajar y distribuirse con el par 11, con el par 10, que sería el neumogástrico o vago, neumogastrio o vago. Y las fibras parasimpáticas del vago se originan en el núcleo posterior del vago o núcleo dorsal del vago, en la médula oblongada, por debajo del suelo del cuarto ventrículo, y se distribuye ampliamente por el sistema cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal. Estas cosas, lo que vamos a ampliar, o deberían ustedes, la gente del grupo 2 de seminario, debería de darle un poquito mayor de énfasis con esta información de la distribución y trayecto que hace, ¿sí? Del nervio vago. Acá vemos una médula oblongada, en la que vemos acá el cuerpo olivar inferior, los núcleos olivares inferiores, y esto sería la sección de una médula espinal, porque vemos la H mariposa central, ¿sí? Y se hicieron tres cortes, vamos en el plano axial, un tanto oblicuos porque se ven de forma tubular prácticamente, ¿sí? Y que esta zona sería la parte del núcleo ambiguo, por lo tanto, la que sale del núcleo ambiguo para el par 10 va a viajar y va a salir, va a emerger del agujero yugular. Lo mismo, la que saldría del par 11, la porción más caudal, la parte más inferior del núcleo ambiguo, sale y se distribuye, sale con el par 11, y esta sería la porción espinal del par 11, que dentro del cráneo se unen, pues están juntos del 11, pero en el agujero yugular, a partir de su emergencia del cráneo, la porción craneal del par 11 se pega al 10, se pega al vago y se distribuye con él, vaya a la zona de la faringe, laringe. Y la porción espinal en el agujero magno viaja solo. Y este va a ir al trapecio y al esternocleidomastoideo, ¿sí? Para tener una idea. Acá vamos al accesorio y vamos a hablar de esto, vamos a mencionarle mejor esto que le estoy diciendo, ¿sí? Que es puramente motora, no tiene otro componente, dos porciones craneal y espinal. La craneal dice que emerge la cara lateral de la médula elongada como una serie de vago y conduce fibras que se originan en el núcleo ambiguo. Ya vimos esto, ¿verdad? Se originaba en el núcleo ambiguo, la porción más baja del núcleo ambiguo, porción caudal. A nivel del agujero yugular, en el agujero de emergencia, que es donde sale del cráneo para distribuirse por fuera de ella, estas fibras se unen al nervio vago, la porción craneal, justamente lo que les estuve mostrando con esta imagen, ¿verdad? Esta porción craneal del nervio accesorio, al atravesar el agujero yugular, va a meterse con fibras del nervio vago y se va a distribuir con ella, ¿sí? Se unen al nervio vago y se distribuyen con él hacia los músculos del paladar blando, faringe y laringe, ¿sí? Deglución y habla, habíamos dicho, ¿verdad? Y o sea, lenguaje. Y acá está la porción espinal, ¿sí? La porción más baja. Se origina en neuronas motoras localizadas en el asta anterior de la médula espinal desde los niveles C1 a C5, cervical 1 a cervical 5. En la médula espinal nosotros teníamos de que el asta posterior es sensitivo y el asta anterior es motora, ¿sí? Pero esas astas, o sea, en el asta anterior, al haber una neurona motora, cuando sale un axón de esa neurona motora, sale por la raíz anterior de ese nervio espinal, ¿verdad? En este caso, la porción espinal, los componentes para el nervio accesorio que van a salir de este nervio espinal, van a estar esas neuronas también en el asta anterior de la médula espinal, pero no van a emerger con una raíz espinal por la raíz anterior, no van a salir con ella.
Y acá vamos a leer entonces qué dice. Axones abandonan la médula espinal por una serie de raicillas que emergen de la cara lateral de la médula a medio camino entre las raíces anterior y posterior. O sea que si yo tengo la eh, raíz anterior y raíz posterior, en el medio de ellas van a ir saliendo esas raíces que le corresponden al nervio accesorio. Este es un dibujo esquemático de la médula espinal, sus agujeros o forámenes intervertebrales donde emergen las raíces o nervios espinales, nervios raquídeos, ¿verdad? Por estos agujeros. Yo uno la raíz posterior con la raíz anterior, se forma el nervio periférico o nervio raquídeo, ¿verdad? Raíz anterior, raíz posterior y nervio raquídeo. Raíz anterior, raíz posterior atrás y, y nervio raquídeo sería acá, ¿verdad? Y acá vamos viendo que a medio camino, entre la raíz anterior y la raíz posterior que haya allá, van saliendo, van emergiendo algunas raicillas, ¿sí? Que se van uniendo entre sí y van ascendiendo, se hace ascendentes, ¿sí? Emergen de la cara lateral de la médula a medio camino entre raíces anterior y posterior. Estas raíces discurren rostralmente, se van a empezar a unir hacia arriba. Se fusionan e ingresan al cráneo por el agujero magno. Vamos a volver a mirar esto. Acá vemos las raíces espinales y estas son las raíces que corresponden al, al nervio espinal. Se van fusionando, van emergiendo en la cara media, en la cara lateral de la médula espinal entre las raíces anterior y posterior, se van fusionando entre sí e ingresan al cráneo en el agujero magno, en el foramen magno, ingresan dentro del cráneo, ¿sí? Eso es lo que hacen. Al lado de la médula oblongada, ambas porciones se fusionan. Acá vemos que están fusionados, se fusionan al lado de la médula oblongada, ¿sí? Se fusionan, pero de manera transitoria. Dice, ambas porciones se fusionan transitoriamente por un periodo de tiempo. Una vez que abandonan el cráneo a través del agujero yugular, las fibras craneales se distribuyen con el vago y las espinales inervan el músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Entonces volvemos a mirar de que se unen, la porción espinal con la porción craneal se unen y a través, cuando atraviesan el agujero yugular, una porción, la que le corresponde al craneal, se une al vago, ¿sí? Este es el vago y esta porción craneal se uniría al vago. Y esta porción espinal, cuando emerge del agujero yugular, sigue su camino solo, ¿sí? Y va a llegar a inervar al músculo esternocleidomastoideo, este y al trapecio, ¿sí? Esos dos nervios le, a esos dos músculos, perdón, le inervaría el accesorio. Acá vemos la imagen en la que este, está saliendo la porción craneal y la porción espinal, se unen transitoriamente para que a nivel del agujero yugular y la porción espinal viaje sola para inervar el esternocleidomastoideo y el trapecio. El último par craneal, el hipogloso, que también tiene función sola y exclusivamente motora, ¿sí? Es un nervio puramente motor, inerva músculos extrínsecos o sea, intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Sirve para mover y cambiar la forma, ¿sí? Por lo tanto, trabaja en la fonación y en la deglución también, ¿sí? Se origina en el núcleo del nervio hipogloso, tiene un núcleo motor propio y emerge del tronco por raicillas entre pirámide y oliva, ¿sí? Entonces, va a salir en el surco preolivar en todo caso ahí, ¿sí? Acá tenemos el núcleo del nervio hipogloso, esto sería el piso del cuarto ventrículo en la porción más alta de la médula oblongada y va a emerger entre la pirámide y el núcleo olivar inferior, ¿sí? En este espacio. Todos los otros 9, 10 y 11 emergían en la porción más elevada, también más rostral de la médula oblongada, pero en el surco retroolivar, por detrás de la oliva, acá emergían estos niveles. El 12 emerge por delante de ellos a este nivel. Emergen del tronco por raicillas entre pirámide y oliva. El núcleo,
perdón, el nervio o sea, el núcleo recibe aferencias del tracto solitario y del núcleo sensitivo del trigémino, implicadas en el control de movimientos reflejos como la masticación, succión y deglución, ¿sí? Masticación, succión y deglución. eh, Estos son mecanismos reflejos que aparecen en edades precoces, o sea que en el lactante, en el recién nacido aparecen los reflejos. Si ustedes le dan a la criatura, se le da la mama y automáticamente succiona. Ellos tienen el techo del paladar y la lengua, al introducir la punta del pezón, automáticamente ellos empujan para arriba, hacen compresión con el techo del paladar, la lengua hace compresión con el techo del paladar y eso genera la succión, eso genera la extracción vamos a decir, de la leche del seno materno para que puedan alimentarse. Entonces, el mecanismo reflejo de la succión es un mecanismo, obviamente, de supervivencia. Si no succionan, si no toman leche, no es viable esa pobre criatura, ¿verdad? La masticación, también uno automáticamente le hace el reflejo acá y buscan como para tanto masticar como para succionar. Y la deglución, obviamente, una vez que pasa el líquido a la parte posterior de la faringe, obviamente todo el procedimiento de la deglución ya viene acompañado a ella. Entonces, todos estos movimientos, eso yo tengo que percibir, eso yo tengo que percibir de que estoy teniendo esto para ejecutar las acciones con la lengua, para que yo ayude a mover. Entonces, tiene que estar conectado, tiene que recibir el núcleo del nervio hipogloso, tiene que recibir aferencia del tracto solitario eh, para las sensaciones de respuestas viscerales y del núcleo sensitivo del trigémino para la sensibilidad que yo estoy teniendo, líquido en la boca, de que tengo la punta del pezón de la mamá en la boca para que yo pueda hacer el reflejo de succión automáticamente, eh, haga ese mecanismo que les expliqué recién, una vez que el líquido pasó a la parte posterior, pueda deglutirlo. Y todo ese movimiento es gracias también, o uno de los componentes que ayuda a ese proceso de deglución es justamente el hipogloso, ¿sí? Ahí vemos su emergencia que ya habíamos hablado. Y por último, un poco más larguito, el cerebelo, ¿sí? Hoy nos toca un poquito del cerebelo y vamos a leer que el cerebelo está ubicado en la cara dorsal del tronco encefálico sobre el cuarto ventrículo, ¿sí? Está por detrás del tronco, por lo tanto está tapando ese cuarto ventrículo, ¿sí? Acá vemos la imagen en la que vemos el tronco encefálico, acá todo el tronco encefálico y al cerebelo en la parte posterior, ¿sí? Le vemos el pedúnculo cerebeloso medio, que es el que se ve en la cara lateral, no le estamos viendo acá al superior ni al inferior, ¿sí? Que va a estar metido más medialmente. Y este es el cerebelo que está por detrás del tronco encefálico y obviamente está tapando el cuarto ventrículo que no vamos a ver acá, ¿sí? Conectado al tronco encefálico por tres pares de fibras, que son los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, ¿sí? Ya la habíamos visto al medio, pero no al superior e inferior. Para que yo pueda verle a la cara anterior del tronco cefálico, perdón, del cerebelo y a la cara posterior del tronco cefálico, yo tengo que disecar, tengo que separar el tronco por un lado, el cerebelo por otro, hacer un corte y exponerlos para que yo pueda verlos. Si no hacemos de esa forma, es imposible estudiarlas en esas caras respectivas. Funciones son totalmente motoras y lo hacen a un nivel inconsciente, ¿sí? Es lo que nosotros habíamos hablado de las informaciones que viajaban a la corteza cerebral, era información consciente, y las que viajaban al cerebelo se le conocía como inconsciente. Inconsciente desde el punto de vista de que yo no analizo hacer muchos movimientos coordinados, por eso le llaman inconsciente, ¿sí? Si su mamá le dice a usted inconsciente, no relacione con el cerebelo. Lo de la inconsciencia viene desde el punto de vista no evaluable, ¿verdad? Desde el punto de vista en la que yo soy consciente de lo que estoy haciendo y voy analizando y ejecutando porque hay algo dentro de la motricidad, dentro de lo que es la función motora, en la cual yo decido voluntariamente hacerlo, yo decido ejecutar acciones para levantar el brazo, para agarrar mi termo y mi tereré y servirme un mate para que pueda tomar, ¿verdad? Esos son movimientos voluntarios, pero en ese trayecto en la que yo voy caminando, en la que yo voy coordinando movimientos, manteniendo equilibrio y teniendo una postura y tono, yo no voy evaluando, eso ya me está haciendo el cerebelo. Yo no estoy haciendo el cálculo o el análisis
de que para que yo me mantenga en bipedestación tengo que tener contraído X cantidad de músculos, relajado las otras cantidades que son su antagonista, tengo que tener un buen tono muscular, tengo que hacer la coordinación de movimiento para mantenerme en equilibrio y no caerme, o sea, una serie de cosas que yo tengo que, si estuviese analizando, no voy a poder estar haciendo otra cosa, ¿verdad? No voy a poder hacer, el famoso no hacer dos cosas al mismo tiempo, no voy a poder cruzar la calle y mascar chicle, ¿verdad? Entonces se me va a complicar. Entonces el cerebelo hace eso, esa coordinación, el equilibrio, mantenimiento de tono y postura, todo lo hace ya, eh, ya hace regulando, inhibiendo algunos movimientos que son innecesarios y permitiendo el flujo de las que son necesarias. Eso mismo también ocurre con el cuerpo estriado, cuando estudiemos ahora los ganglios basales, ¿verdad? Cuando estudiemos al globo pálido, cuando le estudiemos al núcleo del caudado, cuando le estudiemos al circuito que hace el cuerpo estriado, también hacen unas funciones similares en relación, pero para el movimiento fino. O sea que el mecanismo es más complejo, hay una vía directa e indirecta en la que una es excitadora y otra es inhibidora para movimientos finos, pero obviamente va muy de la mano con lo que hace el cerebelo para que también ese movimiento fino sea coordinado y sea equilibrado, ¿verdad? Entonces necesita también de la interacción del cerebelo. Vamos a ir viendo eso paso a paso. Entonces, ¿qué controla el cerebelo? Controla el movimiento del equilibrio, le va a corresponder funcionalmente, vamos a estudiar al cerebelo también hoy, ¿sí? Influye en la postura y tono muscular, además de coordinación de movimientos. Estas tres, vamos a decir, estas tres situaciones o condiciones, mejor dicho, que controla el cerebelo, se va a dividir funcionalmente eh, en tres porciones funcionales distintas del cerebelo que van a tener que ver con unas cuestiones anatómicas, unas cuestiones de filogenética y funcionales, ¿sí? Que vamos a separarle porque va a estar relacionado un núcleo profundo con una parte de la corteza y viceversa, que va a garantizar el control del equilibrio. Una parte de la corteza, una parte del núcleo va a garantizar el control de la postura y tono, cosas así. Vamos a ir viendo eso enseguida, ¿sí? La imagen que ya habíamos visto, una imagen en rayos láser para interpretar dónde está metido el cerebelo, ¿verdad? Posterior al tronco cefálico en la porción inferior del encéfalo, diríamos, intracraneal por lo menos, ¿sí? Y acá se continúa con la médula espinal del tronco, parte del neuroeje, como se le conoce, ¿sí? Morfología externa, vamos a mirarle por fuera primero, vamos a ver cómo es por fuera, y vamos a ver que consta de dos hemisferios lateralmente unidos en la línea media por el vermis. Y acá tenemos un encéfalo completo, el cerebelo dibujado acá y ampliado en este corte que vemos acá, ¿sí? Entonces vamos a ver que este cerebelo yo voy a expandir acá, ¿sí? Lo que está todo arrugadito acá, voy a expandir. Entonces vamos a tener que voy a tener un vermis en la línea media. Esto que está sobre elevado acá sería el vermis del cerebelo, ¿sí? Y lo que está a los laterales serían los hemisferios cerebelosos. Entonces se dice también de que el cerebelo tiene una forma de mariposa, en la que tiene la oruga en el medio y las alas desplegadas a los costados, ¿sí? Se dice también de esa manera, está, vamos a decir, constituido el cerebelo. Entonces el vermis sería la parte central y las alas desplegadas, las partes más laterales serían los hemisferios cerebelosos, ¿sí? La cara superior, vamos a mirarle desde arriba, por debajo del tentorio. ¿Se acuerdan la tienda del cerebelo o el tentorio? De que era el repliegue de la dura madre, ¿verdad? Pero que estaba sobre elevado en la línea media y es como una tienda de campaña, como esos, como las carpitas de los camping que tienen esta forma, ¿verdad? Que está en el medio, es una punta central y en los laterales va descendiendo. La cara superior del cerebelo toma esa forma del tentorio, toma la forma del techo del, este, del techo de ese repliegue de duramadre que es la tienda del cerebelo, ¿verdad? Entonces, la cara superior va a estar en el medio sobre elevado y obviamente a los laterales va a ir descendiendo. ¿Qué hay en la línea media? Habíamos visto que había en la línea media del cerebelo estaba el vermis. Por lo tanto, este vermis es el que va a estar sobre elevado. Es la que va.
a elevarse. Dice, con el vermis forma una cresta, como la cresta del gallo acá, en la línea media, por la parte superior en la línea media. Acá tengo el encéfalo, perdón, tengo el encéfalo, el cerebelo pintado de celeste, y acá tengo una flecha para mirar desde dónde le estoy viendo. De arriba abajo le estoy viendo a este cerebelo. Por lo tanto, acá voy a tener el tronco encefálico, ¿sí? Esta porción, y esto sería el cerebelo visto desde esta visión superior, ¿sí? Viendo desde la cara superior. En la línea media va a estar el vermis, en la parte más alta va a estar el vermis y en los laterales va a estar el hemisferio cerebeloso, ¿sí? Entonces el vermis va a estar sobrelevado por el molde de la tienda de campaña, que es la tienda del cerebelo o el tentorio, ¿sí? Y la porción inferior, la cara inferior del cerebelo o del vermis, se sitúa en un surco poco profundo entre los hemisferios. Vamos a mirar esta cara ahora. Acá tenemos este encéfalo de vuelta pintado nuevamente en celeste, el cerebelo y una flechita que nos muestra desde dónde le vamos a estar mirando a este cerebelo. Entonces, mirándole desde abajo a este cerebelo, yo voy a ver de que acá en el fondo está el tronco encefálico, la médula oblongada sería esta parte, el vermis estaría sobreelevado, ¿sí? Porque la parte, en la cara superior, mucha parte del vermis vino hacia arriba. Entonces, esta parte de los hemisferios cerebrales hacen como una pancita, como se sobrelevó el vermis, los hemisferios cerebrales hacen una pancita. Y entonces este vermis en la cara inferior va a estar muy metido para arriba. Y acá se forma una escotadura, acá se forma un espacio, un surco, dice poco profundo, y es lo que permite un espacio que se llama dentro del cráneo, un espacio vacío que se llena de LCR y esa porción se llama cisterna magna. Acá hay una cisterna magna, cisterna es el acúmulo LCR en espacios recovecos que dejaron las cortezas, tanto cerebrales como cerebelosas, y esos espacios son rellenados de líquido cefalorraquídeo. Esa es una cisterna. Acá vemos una cisterna, que es la cisterna magna, gracias o debido a que el vermis en la parte superior se sobreelevó, los hemisferios quedaron un poco más rezagados de manera lateral y obviamente la parte medial también se va para arriba, por lo tanto deja un espacio, una escotadura a este nivel, ¿sí? Superficie del cerebelo está muy plegada, por lo tanto le llaman pliegue o láminas cerebelosas, ¿sí? Está muy plegada. Nosotros acá vemos los giros o circunvoluciones del cerebro que son bastante grandes y cuando le miramos al cerebelo es hasta este, muy notorio lo que se le conoce como pliegues o láminas, ¿sí? Acá vemos los pliegues o láminas. Son láminas obviamente mucho más finitas en comparación con los giros del cerebro como tal, ¿sí? Se divide en tres lóbulos por medio de fisuras. Vamos a encontrar tres lóbulos. La fisura prima o primaria separa el lóbulo anterior del posterior. Hasta la fisura prima o primaria y va a dividir el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Y la fisura posterolateral, que pequeñas regiones del hemisferio que sería el flóculo y el vermis a nivel del nódulo, o sea, lo que se conoce como nódulo. Entonces, esas pequeñas porciones que nos delimita esta porción posterolateral, viendo desde la cara anterior del cerebelo, vamos a verlos. Juntas forman el lóbulo flóculo nodular. Entonces tenemos un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo que se llama flóculo nodular. Vemos acá la imagen en la que vemos este encéfalo nuevamente pintado de celeste y esta flechita en la que nos muestra que ya se va a disecar el cerebelo del tronco encefálico y vamos a verle desde su cara anterior. Visto desde su cara anterior, vamos a ver acá el pedúnculo cerebeloso medio, que es el que se ve desde la cara lateral. Esto sería el pedúnculo cerebeloso inferior y este el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? Y acá vamos a ver el surco o fisura posterolateral. Esto que está acá va a viajar acá y va a dibujarnos esto. Entonces, esto que vemos acá, ahí. Eso sería el surco posterolateral.
surco posterolateral. Esto sería el nódulo que le corresponde al vermis en la línea media, y esto que están acá a los costados le correspondería al flóculo. Esto que ven acá a los costados le correspondería al flóculo. Flóculo, nódulo. Y juntos ambos, tanto el nódulo como el flóculo, forman lo que se conoce al lóbulo flóculo nodular. Es lo que vimos hasta ahí. Entonces tenemos un lóbulo anterior y posterior. Acá vemos. Esto sería, en la fisura premia sería prima, lóbulo anterior, lóbulo posterior. Y esto sería el lóbulo flóculo nodular, lo que está pintado en azul. Acá tendríamos la fisura prima o primaria, y hace que el lóbulo anterior sea un lóbulo chiquitito. El lóbulo gigantesco no es una división medial, no es equitativa la distribución. El lóbulo posterior tiene mucho mayor, vamos a decir, tamaño y volumen. Y el flóculo nodular que le vamos a ver en la cara anterior nomás. Acá le vemos a los flóculos de un lado y del otro, y lo que le corresponde a los hemisferios. Y al nódulo que le corresponde al vermis, y juntos forman el lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Nosotros esta porción de anterior y posterior funcionalmente no hay muchas diferencias. La diferencia van a ser en el vermis, hemisferio y lóbulo flóculo nodular. Vamos a estudiarla eso. Pero por una cuestión anatómica se hace esa división de que a través de la fisura prima se divide en un lóbulo anterior y en otro posterior, ¿sí? Vamos a ver la estructura interna del cerebelo ahora, ¿sí? Vamos a ver que tiene una capa externa que se llama córtex o corteza cerebelosa, y un núcleo interno de sustancia blanca. Igual que el encéfalo, igual fuera una capa externa que es la corteza, y por dentro proyecciones de las mismas, ya sean aferentes o eferentes, por lo tanto serían sustancia blanca, que es la que le da la característica este, de los axones, y la vaina mielina que las envuelve le da la característica de blanca, o a la vez blanca, por eso se le denomina de esa manera sustancia blanca, ¿sí? Sustancia blanca está formada ¿por quién? Por fibras motoras, perdón, aferentes y eferentes, o sea, motoras eferentes, sensitivas aferentes, o en realidad información que va a llegar al cerebelo y que van a salir del cerebelo. Dice ahí, desde y hacia la corteza cerebelosa sería, ¿sí? Siempre corteza cerebelosa en este caso, ¿sí? No es corteza cerebral, cerebelosa, ¿sí? Profundamente en la sustancia blanca hay 4 pares de núcleos cerebelosos, ¿sí? Vamos a encontrar, igual que el encéfalo, habíamos visto que el encéfalo tenía la corteza por fuera, sustancia blanca en el medio, y en las profundidades habían los núcleos basales o los ganglios basales, que eran acúmulos de sustancia gris metida en las profundidades. Lo mismo pasa en el cerebelo. Vamos a tener un córtex o corteza cerebelosa internamente la sustancia blanca, y en las profundidades de ella 4 pares de núcleos cerebelosos, ¿sí? Que dice que tiene importantes conexiones con la corteza cerebelosa, núcleos del tronco encefálico y el tálamo. Obviamente, si va al tálamo, va a ir a la corteza. Entonces ahí viene la retroalimentación que hace el cerebelo, en la que las cosas que él coordinó igual va a la corteza vía tálamo, esa estructura que es estación de relevo de la información, y habíamos dicho, viaja al tálamo para informar a la corteza, o que la corteza decida hacer qué hacer con esa información, ¿verdad? Si es para coordinación de movimiento, le sirve lo que viene del cerebelo, para que él pueda justamente hacer muchos movimientos que el cerebelo no va a permitir coordinarlo. Acá vemos un dibujo esquemático en la que sería esto parte del tronco cefálico, que sería el puente, las fibras pontocerebelosas que van del puente al cerebelo a nivel del pedúnculo cerebeloso medio, sería este corte. Y vemos la corteza por fuera en todo el cerebelo. Vemos la sustancia blanca por el medio, y se mete en estas porciones de las láminas o pliegues del cerebelo, ¿verdad? Ahí vemos la sustancia blanca, y en las profundidades 4 pares de núcleos que vamos a ver
de medial lateral, fastigio, globoso, emboliforme y el dentado. Este dentado es el único que se ve en un corte histológico o en una lámina de cerebelo, es el único que se ve a simple vista. El resto hay que mirar con microscopía únicamente. Corteza cerebelosa. Dentro de la corteza cerebelosa se sitúan cuerpos celulares, dendritas y conexiones sinápticas de la mayoría de las neuronas cerebelosas. Es lo que sabemos que hay de corteza, ¿verdad? Histológicamente se divide en capa externa, la que está más afuera es la externa o llamada molecular, capa molecular. La intermedia, que está en medio de las dos, obviamente, es la capa de Purkinje. Células de estas características que vamos a ver porque son similares a otras del mismo nombre más adelante. Pero la medial se denomina la capa de Purkinje. Y la capa más interna de la corteza es la capa de la granulosa. ¿Sí? Va a tener forma de grano. Vamos a mirar acá unos cortes en la que ustedes recuerdan esta parte de la sustancia gris por fuera, sustancia blanca por dentro, y vamos a suponer de que esta parte es la que se va a ver. Vamos a hacer un corte de este nivel, vamos a ampliar, así como hay un cuadro acá, vamos a hacer un cuadro de esto, y eso es lo que llevamos a estudiar a este nivel, ¿sí? Vamos a ver que hay una corteza cerebelosa, hay un cerebelo, sustancia gris del cerebelo, perdón, blanca del cerebelo, la que va a viajar por acá. Y vamos a tener esta parte, voy a ampliar ahora, ¿sí? Si yo tenía en un A por 25, voy a ir a un B60, en el B voy a 60, haciendo zoom, acercando más la cámara, ¿sí? Voy a ver que esta es la capa molecular, la más externa, esto que veíamos acá, esta es la capa molecular, la más externa de la capa, y esto que ven acá más profundamente sería la capa de la granular o de la granulosa, ¿sí? Entonces tenemos una capa externa, que es la capa molecular, una capa interna, que es la granulosa, y en medio de ellas una capa intermedia, como dice su nombre, ¿verdad? Voy a tener, perdón, me perdió el cursor. Acá tenemos entonces capa de la granulosa, capa molecular, y acá en medio de ellas la de Purkinje. Nos vamos a esta imagen en la que se amplió esto a 160 veces, el zoom, y vemos la capa molecular, veríamos acá, perdón, la capa de la granulosa, la capa más interna, esta capa que vemos acá y acá, y entre medio de ambas capas, entre la capa de la granulosa perdón, granulosa y la capa de la molecular, está la capa de fibras de Purkinje. Acá le vemos a la célula de Purkinje bien grandecitas ya en un estudio de microscopía mejor, ¿verdad? Entonces estas son las capas de las células de Purkinje. Estas son entonces las tres capas de la corteza cerebelosa, ¿sí? Proyecciones aferentes hacia el cerebelo. Va a llegar información al cerebelo, va a llegar información de afuera. ¿Y de dónde va a venir esa información? ¿De dónde viene? De la médula espinal, del complejo olivar inferior, de los núcleos vestibulares y del puente, ¿sí? Esos son los lugares que hace conexiones con el cerebelo, ¿verdad? Médula espinal va a tener que recibir de los tractos espinocerebelosos, recordemos que había anterior y posterior, que eran cruzados y que eran directos también, que llevaba información al cerebelo para la propiocepción inconsciente. Complejo olivar inferior es para también garantizar algunos movimientos, núcleos vestibulares y puentes que tiene que ver con formación reticular, tono y postura, ¿sí? Axones aferentes, toda esta vía aferente, esas proyecciones que están viniendo desde afuera, están viniendo desde otra parte del cerebelo y está viniendo para, obviamente, con informaciones válidas para ejecutar las acciones que el cerebelo tiene que ejecutar. Estos axones eferentes terminan en su mayoría en la corteza y excitan neuronas corticales. Entonces van a terminar en la corteza. Muy poca información, hay unas colaterales de unas ramas de estas fibras que vamos a ver, mugosas trepadoras.
hay unas colaterales que van a los núcleos profundos, pero la mayoría de ellas, de las informaciones aferentes que vienen de afuera, van a la corteza cerebelosa, ¿sí? Entonces, fibras que progresan a la corteza, las que van a ingresar a la corteza cerebelosa, lo hacen como fibras musgosas o trepadoras, ¿sí? Estos dos tipos de fibras son las que van a llegar a la corteza cerebelosa, las musgosas y las trepadoras. Todas las aferencias y todo esto que mencionaba está en negritas, todas estas aferencias, pero con excepción de las que provienen del núcleo olivar inferior, terminan como fibras musgosas. Entonces tenemos todas estas informaciones que viajan por acá, excepto la del complejo olivar inferior, terminan como fibras musgosas. Por lo tanto, la que sobra acá sería de la trepadora y va a corresponder al núcleo olivar inferior. O sea que las fibras, la aferencia que viene por el complejo olivar inferior van a subir hasta la corteza cerebelosa gracias a estas fibras trepadoras. Fibras musgosas se ramifican y terminan en la capa de la granulosa, ¿sí? La capa más interna, tres capas había, ¿verdad? Granulosa, Purkinje y molecular. En la capa más interna termina en la granulosa. Sinapsis con ella, hacen sinapsis con ellas y sus axones pasan a la superficie, ¿sí? A la capa molecular que es la más externa. Y ahí se bifurcan para producir fibras paralelas. Vamos a mirar esta imagen en la que las fibras musgosas que vemos acá, que está pintada en celeste, va a viajar, estas fibras musgosas van a viajar, ingresan en la corteza cerebelosa, acá están los núcleos profundos, ya estamos dentro del cerebelo. Ahora vamos a entrar a la corteza, hay una capa granulosa que es la más interna, la de Purkinje que vemos estos negritos que están acá, y la de la molecular. Entonces estas tres capas tiene la corteza cerebelosa. Las fibras musgosas van a terminar en la capa más interna, que es la capa de la granulosa. Hace sinapsis ahí con unas neuronas que son propias de las células de la granulosa. Van a viajar, diríamos, ¿verdad? Se dirigen hacia la corteza, hacia la zona más externa, que es la capa molecular. ¿Sí? Y ahí se bifurcan y envían fibras por un lado y fibras por el otro lado. Y al bifurcarse, estas fibras de un lado y del otro lado forman lo que se conocen como fibras paralelas. Van a ir paralelas una al lado de la otra y van a recorrer toda la corteza cerebelosa. Van a entrar en eso. Acá, como están viendo, en este curso les voy a mostrar justamente los pliegues que hace, los pliegues o láminas del cerebelo. Estas fibras paralelas que ven acá en puntitos rojos van a viajar en todos esos contornos igualmente, ¿sí? Van a conectarse con casi toda la corteza cerebelosa como tal, ¿sí? Entonces forman estas fibras paralelas que ya les mencioné que viaja por acá. Vamos a seguir viendo estas fibras cómo trabajan. Capa celular de Purkinje, esa es la capa media, es la capa intermedia en todo caso, como dice el libro, ¿verdad? La capa celular de Purkinje. Consta de una capa unicelular, una única célula, no hay, no está superpuesta, no hay dos, no hay tres. Es una única capa, uno al lado del otro, esa es la capa intermedia en la que están estas células de Purkinje. Dice que es una capa unicelular cuyas ramificaciones dendríticas se proyectan hacia la capa molecular, que es la más externa, formando ángulo recto con las fibras paralelas. Entonces, volvemos a mirar estas fibras de Purkinje, ¿sí? Que son unicelulares, no está encimado, no hay uno encima del otro, sino que todas están en paralelas, diríamos. Tiene sus dendritas y estas dendritas se proyectan o se meten dentro de lo que sería la capa molecular, ¿sí? Estas dendritas de las células de Purkinje se van a meter en la capa molecular, ¿sí? Y se forma un ángulo recto con las fibras paralelas. Entonces, si yo tengo este eje de las dendritas, forman un ángulo recto con el eje de estas fibras paralelas, justamente que son propias de las proyecciones ya de las musgosas, ¿sí? Estas últimas, habla de las fibras paralelas, las atraviesan esas ramificaciones
y transmiten a través de sinapsis impulsos excitatorios. O sea que estas fibras que están viajando en rojo, que son las fibras paralelas, van a hacer sinapsis con estas dendritas que le corresponden a la célula de Purkinje. Efectos de impulsos excitatorios. Impulsos inhibitorios está dada por otras células, no por las de Purkinje y no por estas fibras paralelas. Hay unas células que se llaman de Golgi, células en cestas, células estrelladas, que van a hacer impulsos inhibitorios para que, justamente para filtrar los movimientos, como les dije, no deseados capaz, ¿verdad? Axones de Purkinje. Los axones de las células de Purkinje son las únicas que parten de la corteza cerebelosa. Al cerebelo le van a llegar fibras que van a ser, pero las que van a salir de ella van a ser únicas y exclusivamente estas fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje que están en la capa intermedia, sus proyecciones eferentes desde la corteza van a ser únicas y exclusivamente ellas. No hay hermano ni primo hermano, nadie más que los axones de Purkinje son las que van a salir de la corteza cerebelosa, ¿sí? La mayoría no abandona el cerebelo, sino que terminan ¿dónde? En núcleos profundos del cerebelo. O sea que esta información que va a salir de la corteza cerebelosa, ¿sí? De la corteza cerebelosa, van a viajar y van a llegar ¿a dónde? A núcleos profundos, en este caso, eh, es el núcleo dentado, ¿verdad? Pero entonces, la única proyección eferente de la corteza cerebelosa van a ser a través de las fibras de los axones, en todo caso, de las células de Purkinje. Fibras trepadoras, nos faltan las fibras trepadoras ahora. ¿Sí? Originadas en el núcleo inferior, eso que estaba en la médula elongada, habíamos estudiado, generan impulsos excitadores, discretos, ¿verdad? Discretos, pero excitadores al fin, a células de Purkinje. Asimismo, fibras colaterales excitan neuronas de núcleos profundos del cerebelo. Yo tengo acá la sustancia trepadora, las fibras trepadoras, ¿sí? Estas van a ir y van a inervar directamente a la célula de Purkinje. No hay ahí mecanismo intermediario, no es de que una fibra la atraviesa la dendrita, no, directamente van ahí. Pero hay algunas colaterales de las fibras trepadoras que van directo, acá vemos en verde, que van directo al núcleo profundo del cerebelo, ¿sí? Células de Purkinje usan GABA. Este es un neurotransmisor, el gamma gamma, por sus siglas GABA, como neurotransmisor. Entonces, células de Purkinje usan GABA como neurotransmisor y mediando como inhibidor en núcleos del cerebelo. Entonces, lo que sale muchas de las células de Purkinje van a actuar inhibiendo algunos casos, ¿verdad? Como la coordinación justamente tiene la capacidad de permitir movimientos precisos, tanto el equilibrio y la coordinación, justamente es la que va a permitir que sigan circulando, pasando las informaciones que son necesarias realmente y le van a frenar a las que me van a generar torpeza, ¿verdad? O debería por lo menos frenarme. Y vamos a tener núcleos del cerebelo que van a ser 4 en total. Dice, en las profundidades de la sustancia blanca, por encima del cuarto ventrículo, se sitúan 4 pares de núcleos que son de medial a lateral, se le conocen como núcleo del fastigio, núcleo que sería el globoso y núcleo que sería el emboliforme y el núcleo dentado. Estos 4 pares de núcleo vamos a encontrar, mitad de un lado, mitad del otro, ¿sí? Acá vemos de vuelta este corte esquemático del cerebelo en la que vamos a ver de medial lateral fastigio, núcleos dentados, eh, eh, emboliforme, perdón, emboliforme y el dentado. Este dentado es el único que se ve a simple vista, ya les dije. Vamos a hablar de eso ahora. Núcleo dentado es el más grande y el único visible a simple vista, ¿sí? Núcleos del cerebelo también reciben aferencias extracerebelosas, o sea que aparte de recibir aferencias de estos núcleos profundos que van a recibir de la corteza cerebelosa como tal, también van a recibir aferencias extracerebelosas, van a venir información de otros lugares, ¿sí? Van a venir información
de los núcleos vestibulares. Vamos a ver acá de dónde. Desde el núcleo olivar inferior, desde núcleos vestibulares, desde núcleos reticulares, desde núcleos del puente y tractos espinocerebelosos. Estos son los lugares de donde vienen información a los núcleos directamente, ¿sí? Dice predominantemente por colaterales de fibras musgosas, esto que les había mostrado, ¿sí? En realidad, tendría que ser colaterales de fibras, sí, musgosas, ¿verdad? Acá hay el ejemplo de las trepadoras que van directamente. Hay una parte que van a hacer sinadas funciones de Sittike y hay fibras que van a ir colaterales que van a ir a los núcleos profundos. Y en estos casos, de los que vienen de las aferencias extracerebelosas, hay fibras musgosas que también van a llevar colaterales a los núcleos profundos del cerebelo, ¿sí? Desde el interior del cerebelo, los núcleos reciben abundante inervación de células de Purkinje de la corteza cerebelosa, ¿sí? Entonces, mucha información que va a salir de la corteza cerebelosa van a dirigirse a esos núcleos que están profundamente ubicados, ¿sí? Núcleos del cerebelo constituyen principal fuente de fibras eferentes desde el cerebelo. La mayor parte de la información, para no decir todas, de las fibras que salen del cerebelo, las fibras eferentes cerebelosas, este, lo van a hacer desde estos núcleos también, ¿sí? Entonces ellos son los que principalmente reciben fuentes de fibras eferentes y obviamente desde ahí salen afuera, ¿sí? Salen al exterior, diría. Destinos principales de fibras eferentes del nervio somático. O sea, perdón, destinos principales de fibras eferentes son eh, núcleos reticulares, núcleos vestibulares, puente, núcleo rojo del mesencéfalo, núcleo ventral lateral del tálamo. Núcleos reticulares y vestibulares van a tener que ver justamente con tono y postura. El puente va a ir con la coordinación directamente porque van a venir información desde la corteza al puente. Núcleo rojo del mesencéfalo va a tener que ver con la parte del tracto rubroespinal, que tiene que ver justamente también como un coadyuvante de la vía piramidal para un movimiento, control motor adecuado. Y núcleo ventral lateral del tálamo va a tener relación con la información de la retroalimentación que va a tener el cerebelo con la corteza cerebral para informarle lo que él está haciendo, ¿sí? Y por último nos queda la anatomía funcional del cerebelo. Vamos a distribuirle. Dice que esta división está dada por estos criterios, basada en criterios filogenéticos. Filogenia ya habíamos dicho de que es la evolución en el tiempo. Entonces vamos a encontrar una porción más antigua, una porción menos y una porción más nueva, ¿sí? El arquicerebelo sería la porción más antigua filogenéticamente, lo primero que tuvimos nosotros. El siguiente sería el paleocerebelo, que fue dentro de la etapa evolutiva del hombre, fue apareciendo el paleocerebelo y posteriormente lo más nuevo ya cuando hubo del telencéfalo con el neocerebelo, que también obviamente se dio esa, vamos a decir, diferenciación a nivel cerebeloso. Entonces, esa es la parte filogenética, va a estudiarnos eh, de acuerdo a funcionalmente distintas que sean los distintos cortes, ¿verdad? La parte de los lóbulos, la parte del vermis, la parte este, de lo que sea, para que yo interprete y divida funcional y anatómicamente. Anatómico porque voy a dividir, ¿verdad? Yo tengo que saber lóbulo, flóculo nodular, el vermis dónde está, tengo que relacionar anatómicamente dónde están ubicados esos. Y funcionales porque vamos a ver qué hacen, ¿verdad? El cerebelo entonces está formado por tres divisiones. Entonces vamos a ver que el arquicerebelo es la porción más antigua filogenéticamente hablando, ¿sí? Se identifica con el lóbulo flóculo nodular y con los núcleos del fastigio. Lo que estaba más medialmente es el núcleo del fastigio. Eran cuatro pares: núcleo del fastigio, globoso emboliforme y por fuera último el dentado. Entonces el que está más medial es el fastigio y se relaciona con el lóbulo flóculo nodular, que era esta porción chiquitita que teníamos del lóbulo que correspondía una parte del flóculo a los hemisferios y el nódulo al vermis. El paleocerebelo, que está próximo a la línea media, con el vermis y paravermis. Habíamos visto de que el vermis, acá estamos,
la corteza cerebral como tal, los núcleos profundos, el fastigio globoso emboliforme, el núcleo dentado. Y acá vemos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, que funcionalmente no está dividido de esa manera. Y acá vemos en la cara medial, vemos el lóbulo flóculo nodular. Los flóculos corresponden a los hemisferios y el nódulo al vermis. ¿Sí? Este es el lóbulo flóculo nodular, lo que está pintado en azul. Y acá vemos los lóbulos anterior y posterior, pero funcionalmente el cerebro no está dividido así. Funcionalmente vamos a dividirle en una porción que vamos a tenerle. El lóbulo flóculo nodular sí funcionalmente está relacionado con el arquicerebelo y núcleo del fastigio que está medialmente. Pero en vez de utilizar el lóbulo anterior en rojo y el lóbulo posterior en verde, vamos a utilizar el vermis y paravermis. Paravermis sería lo que está paralelo al vermis, ¿verdad? Entonces sería parte del hemisferio cerebeloso, perdón, parte del hemisferio cerebeloso, pero que está pegado al vermis. Entonces, vermis y paravermis, un poquitito a su costadito también. Eso aproximadamente. Le corresponde funcionalmente a una parte, vermis y paravermis, y la última, el neocerebelo, se va a relacionar con la corteza cerebelosa, con los hemisferios cerebelosos como tal, ¿sí? Entonces vemos palo cerebelo en la línea media relacionado con el vermis y paravermis, junto con los núcleos globosos y emboliformes, y el neocerebelo, que es la parte más amplia y más nueva filogenéticamente hablando, relacionada con los hemisferios cerebrales y núcleos dentados. Perdón. Vamos a hablar del arqui primeramente, arqui cerebelo, y vamos a ver que está relacionado con el mantenimiento del equilibrio. Entonces, la parte más antigua permitía a nosotros tener un equilibrio, y sostenernos. Con núcleos vestibulares y reticulares va a tener conexión con los núcleos vestibulares y reticulares del tronco a través del pedúnculo cerebeloso inferior. La información vestibular, esta información, ya que tiene conexión con estos núcleos, la información vestibular es conducida desde los núcleos vestibulares ¿hacia dónde? Hacia la corteza del lóbulo flóculo nodular. Va a la corteza cerebelosa, particularmente en ese lóbulo, en el flóculo nodular, homolateral del mismo lado. Eferentes corticales, las que salen de la corteza cerebelosa, que sería a través de las células de Purkinje, que es la única, los únicos axones que salen de la corteza cerebelosa, son las células de Purkinje, y se proyectan al núcleo del fastigio, que es el núcleo medial. Entonces, la información viene de los núcleos vestibulares, entran al lóbulo flóculo nodular, salen gracias a las células de Purkinje desde la corteza y se van al núcleo del fastigio en las profundidades de la sustancia blanca, ¿verdad? Que a su vez se proyecta hacia los núcleos vestibulares y formación reticular, ¿sí? Porción significativa de fibras fastigiales pasan al lado contralateral, perdón, pasan al lado contralateral del tronco cefálico, por lo que la influencia del arquicerebelo sobre el sistema motor inferior es bilateral, ¿sí? Entonces acá vemos núcleos vestibulares. Lo que tengo en lila es la información de los núcleos vestibulares que se van a la corteza cerebelosa, al lóbulo flóculo nodular particularmente. La información que sale eferente de la corteza, la información que sale de la corteza cerebelosa, se dirige a los núcleos del fastigio, ¿sí? Eh, entonces, desde el núcleo del fastigio se van a ir a los núcleos tanto vestibulares como reticulares, porque recordemos de que desde los tractos vestíbulo-espinales mediales y laterales, los retículos espinales gobernaban músculos que tenían que ver con los eh, antigravitacionales, los músculos para el mantenimiento del tono y postura y cosas así, que obviamente eso también nos va a garantizar un equilibrio. Entonces, cuando salen del núcleo del fastigio, cuando sale el núcleo del fastigio van a los núcleos vestibulares y reticulares, pero una porción, entonces gobierna el mismo lado del cerebelo, gobierna, pero hay porciones significativas que van también al lado contrario, por lo tanto gobierna del lado contralateral también. Entonces, si yo tengo una lesión del núcleo del fastigio por un infarto, por lo que fuese, el otro lado, el equilibrio,
porque va a suplir esa función que le corresponde luego hacer. Al principio capaz estés desequilibrado, estés en una marcha táxica, te caigas, te desplome, pero con el correr del tiempo va a ir supliendo la parte no afectada, diríamos, ¿sí? Paleo-cerebelo, la siguiente porción funcionalmente, está relacionada con el tono muscular y la postura, ¿sí? Importante, tono muscular y la postura para mantener la bipedestación también, ¿sí? Aferencias de dónde vienen de los tractos espinocerebelosos posterior y anterior. Recordemos de la médula espinal y estaban estos espinos cerebelosos tanto posterior y anterior en la cara bien lateral, antero y posterolateral de la médula espinal en la columna media, ¿sí? Ahí estaba el tracto espinocerebeloso tanto anterior como posterior. Estos entran al cerebelo por pedúnculo cerebeloso superior e inferior respectivamente, ¿sí? Entonces estas fibras terminan en la corteza a nivel del vermis y paravermis, en la línea media y un poquito a los costados, ¿sí? Del mismo lateral, del homolateral, del mismo lado, perdón. Y los eferentes corticales, las que salen de la corteza, obviamente salen de la corteza cerebelosa, gracias nuevamente a la célula de Purkinje, pasan a los núcleos estos que están un poco más laterales, globoso y emboliforme. Estos dos pares de núcleos, cuatro en total. Y desde ahí se van al núcleo rojo del mesencéfalo, ¿sí? Van al núcleo rojo contralateral vía pedúnculo cerebeloso superior e influye en el tracto rubro espinal descendente. Por lo tanto, va a tener mucha relación eh, con el control de lo que estamos hablando, tono muscular y postura justamente, ¿sí? Va a viajar a la par del tracto córtico espinal lateral, la vía piramidal, y justamente es un coayudante de él para garantizar estas dos cosas, tono muscular y postura, ¿sí? Y por último, al neocerebelo le tenemos, ¿sí? Vamos a mirar acá, perdón. Yo tengo entonces las aferencias que tener desde los tractos, lo que tengo en lila, lo que debía venir, desde los tractos espinocerebelosos, vamos a ver, que ingresan por el pedúnculo cerebroso inferior o por el pedúnculo cerebeloso superior, ingresan a la corteza, ¿sí? Desde ahí, como a través de las fibras paralelas, están todas conectadas a esta, desde ahí salen fibras de Purkinje, que es la única diferente que hay, y van a estos núcleos que son globosos y emboliformes, ¿sí? Al salir de estos núcleos globosos y emboliformes se dirigen al núcleo rojo. Y cuando llegan al núcleo rojo, de ahí para abajo, gobiernan por el tracto rubroespinal los movimientos que desean hacerlo, ¿sí? Que están garantizando de manera inconsciente. Y nos queda, como les dije, el último que es el neocerebelo, que está relacionado con la coordinación. Entonces teníamos que el arquicerebelo estaba relacionado con el equilibrio, el paleocerebelo con tono y postura y el neocerebelo con la coordinación motora. Incluyen trayectoria, velocidad y fuerza de movimiento. Si yo voy a coordinar, tengo que trayectoria, tengo que ir recto. Velocidad, a medida que yo doy mayor velocidad, mayor mi desplazamiento, por lo tanto, mayor la coordinación que debo presentar. Y fuerza de movimiento también, que yo justamente cuando voy centralizando algunos tipos de fuerza en los movimientos, tengo que también garantizarle coordinación para que eso sea adecuado, ¿sí? Principal vía aferente dada por fibras pontocerebelosas, ¿sí? A través del pedúnculo cerebeloso medio. Yo sé que las fibras pontocerebelosas van a ir del puente al cerebelo, de los núcleos pontinos al cerebelo, pero esos núcleos pontinos reciben también la aferencia desde la corteza, ¿sí? Y que son las famosas fibras corticopontinas. Sí, ya habíamos hablado de los tres tipos de fibras descendentes que conocíamos, que eran las fibras córtico-espinales, que era la vía piramidal como tal, eh, las vías córtico-nucleares vulvares que iban de la cabeza a los núcleos motores de los pares craneales, y las fibras córtico-pontinas, que son las que van de la corteza al puente para que estas vayan al cerebelo para la coordinación de movimientos justamente, ¿sí? Entonces, dice, principal vía aferente está dada por
eh, estas fibras que son pontocerebelosas que viajan a través del pedúnculo cerebeloso medio. Neuronas ponto, es lo que les expliqué recién. Neuronas pontocerebelosas están influenciadas por extensas regiones corticales implicadas en planificación y ejecución de movimientos, ¿sí? Entonces, lo que les dije, lo que yo quiero garantizar, hay fibras que van a salir de la corteza, van a ir a los núcleos corticopontinos, desde ahí de esos núcleos pontinos van a salir fibras que van a ser las pontocerebelosas y van a garantizarnos lo que estamos buscando, que es la coordinación de movimiento. Aferencias llegan desde laterales, desde el hemisferio cerebeloso, ¿sí? Eh, entonces, dice, aferencias llegan a porciones laterales del hemisferio cerebroso. Habíamos visto de que la primera, las arqui llegaban al lóbulo flóculo nodular, las del palo llegaban al vermis y paravermis, y en estos casos las aferencias van a llegar a los laterales, a los hemisferios cerebelosos. Y la eferencia desde la corteza cerebelosa van a salir, van a salir gracias de vuelta a la célula de Purkinje. Emisiones de la corteza se dirigen al núcleo dentado, van a ir al núcleo dentado en la profundidad de la sustancia blanca, que a su vez se proyecta al núcleo rojo y al núcleo ventrolateral eh, del tálamo, ¿sí? Cuando voy al núcleo, cuando la información va al núcleo ventrolateral, de ahí va a ir a la corteza también, para la retroalimentación, para ver qué es lo que hizo, ¿sí? Entonces, yo tengo que hay fibras corticopontinas que vienen de la corteza al puente. Tengo fibras pontocerebelosas que van del puente al cerebelo. Esa es la información que va a llegar a la corteza. La que sale de la corteza cerebelosa son las fibras o proyecciones eh, gracias a las células de Purkinje que van a dirigirse al núcleo dentado. De aquí, del núcleo dentado, dijimos que se va a ir al núcleo ventral lateral del tálamo y de aquí va a ir a la corteza motora, ¿verdad? Va a ir al lóbulo frontal para tratar de garantizar movimientos coordinados, ¿sí? Eso es todo, chicos.